Mesa de análisis. Es un gusto saludar a Fabricio Mejía Madrid, a Ana Lilia Pérez, también creo que está en la línea ya. Disculpen de verdad la demora, hemos estado informando el tema del avión presidencial y eso nos ha comido un gran cacho del programa, pero el tema es muy relevante, como ustedes saben, estaba en la indefinición y ahora ya el presidente dice se rifa, es el 15 de septiembre y en 15 días más o menos los boletos, los cachitos estarán circulando para que los mexicanos los adquieran o quien busque ganarse este avión. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú, Marcos? ¿Cómo estás, Ana Lilia? Buen día, Fabricio, Juan Omar, a toda nuestra audiencia. Es la agenda del día marcada por el avión presidencial. Pues empezamos, si quieren, creo que el tema del INE también amerita que lo visitemos primero, porque vaya, ya teníamos la voz de Eduardo Huchim, que pues es un experto en esa materia y que ha causado esta gran polémica de un madruguete, de que se busca de alguna manera frenar la influencia de Morena, que traería otro paradigma al INE. Y pues si les parece, empezamos con pues la dama, que es nuestra gran colega periodista Ana Lilia Pérez Mendoza. ¿Qué opinión te merece este madruguete? Así lo califican los medios. Pues en realidad este es el concepto de esta, que suena también como una reelección, en medio de un contexto de cuestionamientos para el Instituto Nacional Electoral. El Consejo General del Instituto avala que el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo se mantenga en el cargo 6 años más, es decir, hasta 2026, en esta propuesta muy cuestionada, presentada por el consejero presidente Lorenzo Córdoba, y que, bueno, las razones de operatividad que él argumenta pues parecen no convencer a nadie. El contexto en el cual se da esta designación anticipada, recordemos que el secretario ejecutivo concluía su encargo el 10 de abril y se le designa 2 meses antes de que lo concluya, que parecería más bien para garantizar estos cotos de poder que se tienen en el INE. Los consejeros que votaron en contra lo hicieron en el sentido de que la medida no es para nada democrática en un instituto cuya figura debía ser una imagen de la democracia, pero vemos que el instituto con este tipo de decisiones no es así. Se ratifica al secretario ejecutivo 2 meses antes de que termine el encargo, y realmente el INE con este tipo de decisiones nos vuelve a reafirmar que el modelo de burocracia dorada que representa el INE de hoy pues es un modelo caduco por ser tan oneroso al presupuesto público. Tampoco ha sido siempre garante de los procesos electorales, que es su finalidad, y con este tipo de decisiones que suenan a una reelección transeccional en este tipo de cargos, que además es el cargo medular en cuanto a la operatividad del instituto, solo está abonando a la deteriorada imagen que tiene ya el instituto ante la opinión pública. Precisamente Eduardo Huchim, en un artículo que publicó en diciembre pasado, nos daba cifras muy esclarecedoras que nuevamente nos recuerdan qué tan costoso es el INE que tenemos actualmente. Él decía, la enormidad del presupuesto propio del INE, 11,422 millones de pesos, implica que este instituto gasta al mes cerca de 1,000 millones, con a mayor precisión 951.8 millones de pesos, es decir, 31.2 millones de pesos al día, 1,300,000 pesos cada hora. Y es un instituto que con este tipo de medidas pues nos está demostrando que ahí se promueve todo menos la democracia. Así es, Ana Lilia, pues esto pone en entredicho, como tú dices, la integridad, que ya de por sí había sido un poco o un mucho golpeada, depende cómo se vea. Pero Fabricio, este tema yo sé que tú lo estás siguiendo muy de cerca. ¿Qué es lo que pasará con el INE después de un movimiento así calificado como arbitrario y un madruguete?
Sí, yo creo que este madruguete de Lorenzo Córdoba no abona para nada a ya el descrédito de esta institución. Hay varios equívocos en la decisión. Primero, lo que ya decía Eduardo Kuchín, de que puede ser considerada ilegal, pero más allá de eso, el equívoco, digamos, de que el INE es la democracia. Eso es completamente falso. La elección de López Obrador como presidente y de la mayoría en la Cámara de Diputados se hizo a pesar del INE y de cómo se hizo de la vista gorda, por ejemplo, en las elecciones del Estado de México, donde ni siquiera que virtieran cabezas de cerdo en el local de uno de los partidos se consideró que vulneraba la libertad del voto. El INE no es la democracia. Por otra parte, la autonomía de los organismos como el INE no es una suerte de extraterritorialidad de la ley, de la Constitución, ¿no? Y entonces tenemos el caso de quien ha sido ya ratificado durante 6 años más, es decir, para cumplir un periodo de 18 años en el cargo de secretario ejecutivo de la Junta Ejecutiva del IFE, que es Edmundo Jacobo Molina. Bueno, en el caso de él, podemos recordar esta remoción que hubo de un vocal en el Estado de México en el 2011, un vocal, Martín Martínez Cortázar, que pues era ejemplar, digamos, era alguien sin partido, como deben de ser los consejeros. Yo no creo que pudieran demostrar estos consejeros nacionales del INE que no tienen vínculos con el partido que los nombró. Y entonces te habla de un instituto que está partidizado, que no es ciudadano como era la idea original de tener una profesionalización de las elecciones o de la organización de las elecciones en México. El caso de Martínez Cortázar es muy significativo. Edmundo Jacobo Molina, el que hoy es ratificado, lo despide de su cargo del Estado de México precisamente porque no obedece a los partidos, al PRI, al PAN en el Estado de México. Es un litigio que dura del 2011 hasta el 2015, que finalmente gana el vocal Martínez Cortázar. Nos cuesta 6 millones de pesos en salarios caídos, y cuando ya finalmente gana, el INE lo remueve y lo manda a Sonora. Esto quiere decir, como me decía un ex consejero del INE ayer, me decía, el INE gana aunque pierda, y esa es un poco la idea que está detrás de esta nueva reelección, de este madruguete que hizo ayer el INE. Hay que recordar que el INE está cuestionado también porque se había autoapartado 1,000 millones de pesos para la construcción de unos edificios, como si no le fueran suficientes los miles de millones que gasta en edificios, vehículos. Hay por ahí 15 millones de pesos en lavandería, hasta comida para perro gastan porque, ¿por qué no? El INE tiene que tener unos perros que detectan explosivos, porque es muy común que vuelen las urnas. Y entonces todos estos gastos, como dice Ana Lilia, obedecen a una burocracia dorada. El INE tampoco es lo mismo que los ciudadanos que cuentan los votos. Eso es aparte, digamos. Esta burocracia dorada le cuesta en operación
miles de millones de pesos, casi el 35% de su presupuesto está dedicado a gastos de operación administrativos, es decir, a pasajes, viáticos, lavandería, comida. La cantidad que se gastan en refrescos es inusual, y todo esto tiene que ver con el secretario ejecutivo, que es el que autoriza estos gastos, que es el que organiza estos gastos, y que es el que ha sido ratificado ahora Edmundo Jacobo Molina, y tiene que ver también con otras cosas, digamos, de contratación de servicios, arrendamientos. Y hay que recordar nada más finalmente dos cosas sobre Edmundo Jacobo Molina. Una es que, por supuesto, él es el interlocutor de la famosa llamada racista contra los indígenas de Lorenzo Córdoba. Él es el que está del otro lado de la línea, y hay que recordar que él es también el que se ampara para ganar más que el presidente de la República en esta suerte de extraterritorialidad del INE, de esta burocracia dorada, que no es la de los que cuentan los votos, sino estos que vemos en el Consejo, que le pagan a una persona bastante bien al mes por tener lápices y vasos de agua listos en cada Consejo General. Esa burocracia dorada es precisamente la que se quiere perpetuar en el poder bajo una idea partidizada de el INE. Dicen que tienen miedo a que el partido mayoritario, Morena, les imponga a 4 consejeros. Bueno, es que esa era la forma en que se integraba el INE, y así llegaron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y el consejero Baños, etcétera, por arreglos entre los partidos. Creo que lo que está en juego en este momento es precisamente que se rompa la lógica de los partidos dentro del Instituto Nacional Electoral, y que, por supuesto, estará obligado la Cámara de Diputados a proponer gente íntegra, no partidizada, como lo fueron en su momento consejeros tan recordados, tan evocados, como Miguel Ángel Granados Chapa, Ortiz Pinchetti, etcétera, ¿no? Así es, Fabricio, como tú dices, bueno, el contexto que das sobre Martín Martínez y cómo Edmundo Jacobo también estuvo de alguna manera haciendo estas operaciones que podrían 100% ser políticas, pero el tema también les propongo que revisemos quiénes son los que, para dar claridad a la audiencia, quiénes son los que avalaron ayer. El PAN, el PRI, PRD, Partido Verde y Movimiento Ciudadano son los que respaldaron el nombramiento, y pues el partido en el poder y los que han sido los que disienten de esta medida, pues sabemos que denuncian que se busca frenar a Morena de imponer este nuevo paradigma. Ana Lilia, ¿qué piensas de esto que dice Fabricio? ¿Se rompe la lógica de los partidos o se rompe una lógica de pactos también que podrían garantizar fallos a favor en el futuro, de posibles sanciones a estos partidos que históricamente han, algunos de ellos, y si no es que todos, si revisamos el contexto, por violar las leyes electorales en materia de publicidad, de muchos aspectos? ¿Se rompe la lógica de un pacto previo? Sí, porque recordemos que en términos generales los consejeros del INE pues se van designando en función de repartos de cuotas entre los principales partidos políticos. Aquí estamos hablando de toda una intención de mantener una estructura que vamos, del tema del costo que hoy tiene la operación del INE, con gastos tan superfluos, como ya describió Fabricio, eso ya no va con la condición actual que enfrenta el país, no va ni con la situación económica que tenemos, con todo el rezago en muchos ámbitos que requieren que la canalización de recursos públicos se den de una manera más racional y que tenga un mejor efecto. Es decir, en México estamos pagando el costo de una supuesta democracia dorada a través de este instituto que, como describió ya Fabricio, algunos episodios que han dejado claro que no por ser un INE costoso ha garantizado ser un INE que funcione realmente, que cumpla a cabalidad con la función que tiene encomendada.
por supuesto, hay una disputa de poderes interna y esta designación por otros 6 años de quien lleva toda la parte operativa, que es el eje medular de operación de todo el instituto, para que quede en el cargo alguien afín al consejero presidente, alguien que siga garantizando este modelo de instituto, pues es lo que queda claro, que no es en un afán de hacer un instituto más eficiente o que represente a la ciudadanía, sino estos cotos de poder y estos privilegios que se niegan a abandonar este tipo de consejeros, un modelo que yo insisto está caduco y que realmente no debía ya permitirse, sea el Instituto Nacional Electoral o sea en cualquier otro organismo. No está en condiciones el país de seguir teniendo este tipo de elefantes blancos tan costosos. Se tiene que reevaluar, rediseñar el modelo del organismo electoral y que realmente cumpla su función y no que se convierta, como ha sido hasta ahora, un coto de cuotas entre partidos. Fabricio, el tema, si te parece, revisitar el asunto de la iniciativa que buscaba recortar el cargo y busca recortar el cargo de Lorenzo Córdoba, y hay esta propuesta fue planteada por el bloque de Morena, el Partido del Trabajo, el PES y el Partido Verde también presentaron esto en noviembre del año pasado, y en el segundo artículo transitorio se proponía que el nombramiento del presidente del Consejo General del INE, al que alude esta reforma, se llevará a cabo por primera ocasión al momento, esta parte es clave, en que la Cámara de Diputados nombre a los 4 consejeros que habrán de tomar protesta en abril. Es decir, ¿cómo leemos esto? ¿Cómo leemos tanto la propuesta previa con este movimiento que es un madruguete, de acuerdo con los que critican la medida? Sí, yo creo que se trata de esa lucha que en nombre, digamos, de la autonomía del instituto, se le da esta suerte de extraterritorialidad para que se perpetúe un grupo de un viejo pacto, como tú mismo dices, que es el de Lorenzo Córdoba. Ayer el consejero Murayama dijo que Edmundo Jacobo Molina era ejemplar. Yo nada más recordaría aquí lo que dice la Auditoría Superior de la Federación. Hay irregularidades el año pasado en el INE por 93.5 millones de pesos, compras no comprobadas por 23 millones, y el año pasado el INE, de cada 10 contratos, 7 fueron por adjudicación directa, es decir, esa ejemplaridad en realidad se trata de que hacen básicamente lo que quieren y no están funcionando con respecto a las nuevas reglas del juego, que son la transparencia y la vigilancia escrupulosa de los recursos públicos. Con esa idea de la burocracia dorada, se atreven a ampararse para ganar más que el presidente o a gastar dinero en comida para perro, ¿no? Así es, vaya que son temas que han puesto en entredicho, como lo decíamos al principio, como lo decía al principio, tanto la gestión del actual presidente como pues estos acuerdos previos que han perpetuado estos gastos, que vaya que el detalle que nos das, Fabricio, es buenísimo, que hay gastos en todo tipo, hasta lavandería, dijiste, ¿no? Sí, hay 5 millones de pesos en papelería, 89 millones en renta de locales, 15 millones en lavandería, 30 millones en viáticos y pasajes, 10 millones en congresos y eventos, 52 millones en alimentos, 55 millones en vehículos rentados, además de lo que se gastó por la compra de edificios, que sí es una buena cantidad, 653 millones. Es decir, como en el caso de lo que veíamos en esta misma mesa de la salud pública, se gastan casi todo el presupuesto en la operación administrativa y no
en los beneficios que le trae a la ciudadanía, ¿no? Ese es un tema. Pues les propongo, sabemos que podemos destacar y discutir todos los puntos finos. Nos tomaría, yo creo, otra mesa solo para el tema del INE. Hay que hacer un resumen. Vamos a un corte y volvemos con el tema del avión presidencial, si les parece, porque vaya que está causando ahorita un revuelo tremendo. Hasta en las redes sociales ya está en el número 1, el trending topic número 1, avión presidencial. Volvemos después de este resumen y corte.